Muy buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Una vez más, pues me contenta poder dirigirme a ustedes en esta noche y poder compartir un mensaje de esperanza. Así que para comenzar, les invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de compartir este mensaje maravilloso. Al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu dirija nuestras mentes al entendimiento. Acompáñanos en esta hora y danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, qué bendición poder compartir la palabra del Señor. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y en ese texto vamos a fundamentar el estudio de esta noche. Como todos saben, tenemos ya varias semanas con esta pandemia que está causando grande incertidumbre y temor entre la mayoría de las personas del mundo. Los temores están aumentando cada día y las personas nunca antes habían estado tan ansiosas por las situaciones que están ocurriendo. Las escuelas, los negocios están cerrando, ya no hay libre circulación. Muchos dueños de pequeñas empresas están cerrando y hay muchos problemas financieros. La gente se está llenando de pánico, de angustia, algunos haciendo compras nerviosas, a veces compran cantidades de papel sanitario, desinfectante, buscando la manera de protegerse en medio de esta circunstancia tan difícil. Y yo creo que una de las razones por la que hay tanto pánico y por la que los brotes virales causan tanto temor, como una de las razones por las cuales esta pandemia causa tanto temor, hermanos, es porque la gente no lo puede ver. Estos virus son microscópicos y los gérmenes y las bacterias son tan pequeñitos, tan microscópicos que la gente no puede ver. O sea, no podemos ver al enemigo. Si esto fuera diferente, tal vez si las personas o las superficies que están contagiadas tuvieran algún aura verde o tuvieran alguna señal que identifique que está contagiada, yo estoy seguro que las personas marcarían la distancia y evitarían con quién relacionarse o qué superficies no tocar. Sin embargo, no podemos ver los microbios y como los virus no se pueden ver, esto solamente aumenta el temor entre nosotros. Afortunadamente, hermanos, la palabra de Dios también nos dice que no solamente son los virus y las bacterias las únicas cosas que no se pueden ver. La Biblia dice que en la palabra que hay un mundo invisible a nuestro alrededor. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 18 dice que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es una declaración un poco extraña, ¿no les parece? ¿Cómo miramos las cosas que no se ven? Así que mientras pensamos un poquito en esa pregunta, quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 6. El reino de Israel estaba en guerra con el reino de Aram. Pero parece que el rey de Israel que iba un paso adelante y era capaz de descifrar todos los movimientos del rey arameo de Aram. Donde quiera que iba el ejército de Aram, pues el ejército de Israel iba adelante. Israel estaba aventajado en esta situación, pero el rey de Aram estaba perplejo, no sabía qué era lo que sucedía, pensaba que tenía un espía dentro de su ejército. Entonces todos sus líderes se reunieron, todo el consejo de guerra, y le explicaron: no, mi rey, no hay espía dentro del ejército, sino que en el pueblo de Israel hay un profeta, que Dios le muestra lo que tú piensas adentro de tu cuarto, y él va y se lo cuenta al rey de Israel, y es por eso que él se adelanta a todos los pasos que nuestro ejército da. Así que pues se pueden imaginar cómo se puso el rey de Aram. Así que él, entendiendo lo que estaba sucediendo, él mandó a averiguar dónde estaba Eliseo, y lo mandó a buscar con su ejército. Así que en una mañana, en donde vivía Eliseo, iba saliendo el criado de Eliseo, y él abrió la ventana, y de repente vio que un gran ejército rodeaba toda su casa. Se pueden imaginar cómo se sentía este pobre hombre. Y entonces, al igual que muchos de nosotros, se hubiera sorprendido y él gritó: ¡oh Señor, qué vamos a hacer ahora! Podemos ver y podemos imaginar tal vez que
desde el punto de vista humano, hubiéramos pensado que Eliseo hubiera hecho algún plan estratégico para escapar por alguna zona que nadie lo viera, o buscar alguna manera de negociar su salida, o simplemente entregarse para que no lo mataran. Pero no, mis queridos hermanos, Eliseo, con toda la calma del mundo, se acercó a su siervo y le dice: tranquilo, que muchos son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Ustedes pueden imaginarse cómo el siervo se sentía acomplejado, ¿no? Perdón, no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, pues, Eliseo tuvo misericordia y él oró: Señor, por favor, ábreles los ojos y permite que vean. En ese momento, pues, el siervo de Eliseo se puso frente a la ventana y descubrió la cortina, y él pudo ver toda la hueste angelical que allí estaba. Una gran cantidad de ángeles que estaban alrededor, con carros de fuego, legiones de ángeles que estaban cuidando la casa de Eliseo. Dice la palabra de Dios allí en Segunda de Reyes capítulo 6 que el ejército fue a arremeter contra la casa de Eliseo, y entonces este oró una vez más y le dijo: Señor, ataca todo este ejército con ceguera. Y Dios, hermanos, respondió la oración de Eliseo, y todo el ejército que venía a buscarlo a él quedó absolutamente ciego. Podemos ver, mis hermanos, que aquel ejército quedó anonadado, no sabía lo que estaba pasando, no se veían los unos a los otros, tenían cierto temor. Y entonces, hermanos, Eliseo bajó, habló con ellos y le dice: ustedes están en el lugar equivocado, ustedes están buscando en el lugar incorrecto. En medio de la conversación, Eliseo los convence de que están en el lugar equivocado y que él los iba a llevar al lugar donde estaban, al hombre que ellos estaban buscando. Así que realmente ellos no tenían muchas opciones y ellos se fueron detrás de Eliseo. Eliseo los guió. Yo me imagino que los guió agarraditos de la mano al lugar donde él los quería llevar. Dice la palabra de Dios que el ejército, Eliseo los llevó al centro de la ciudad de Samaria. Es una ciudad aliada de Israel. Y todo el ejército, cuando los llevó hasta el centro de la ciudad, allí dice la palabra que Eliseo oró nuevamente y le dijo: Señor, por favor, ábreles los ojos para que vean. Entonces ellos se encontraron engañados, se encontraron en medio de todo el ejército de Samaria que los estaban apuntando. Y entonces les preguntaron a Eliseo, el rey de Samaria le preguntó: Señor, ¿matamos a toda esta gente? Eliseo les respondió: por supuesto que no, vamos a matar a nuestros prisioneros de guerra, denle comida y agua y envíenlos de nuevo a su rey. Entonces dice la palabra que el rey hizo una gran fiesta para ellos y luego los envió a su casa. Dice que después de eso los invasores arameos se mantuvieron alejados de la tierra de Israel. Dice Segunda de Reyes capítulo 6 verso 23. Es tremenda historia, ¿cierto? Por supuesto, la pregunta es: ¿qué aprendemos de esta historia? El tema central de esta historia es la capacidad de ver. Primero Elías ora para que los ojos del sirviente sean abiertos, para que pueda ver. Luego él ora para que todos los soldados enemigos pues queden ciegos. Y luego ora nuevamente para que puedan ver. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿estás mirando las cosas que se ven o las que no se ven? Me gustaría señalar 3 cosas en esta historia que eran invisibles, pero que estaban presentes. Estas mismas 3 cosas están presentes en tu vida y en la mía, a pesar de que a veces pueden pasar desapercibidas. Lo primero, hermanos, que no se ve, es la presencia de Dios. Cuando el criado miró hacia afuera, todo lo que vio fueron los soldados enemigos, rodeándolos por todos lados y acorralándolos. Pero cuando Eliseo oró para que les abriera los ojos, de repente se dio cuenta que el Dios de los ejércitos estaba alrededor a su lado. Y así, mis queridos hermanos, de la misma manera, Dios está con nosotros también. En medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad,
Hay veces no vemos las cosas, pero Dios está en medio nuestro. La Biblia dice que Dios es omnipresente y está en todas partes, todo el tiempo. La palabra de Dios dice en Salmo, cuando David escribió en Salmo 139, ¿a dónde puedo escapar de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Si voy al cielo, tú estás allí. Si hago mi cama en el Seol, tú estás allí. También Jesús relató en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, Dios siempre está con nosotros. No podemos escapar de su presencia. Como el siervo de Eliseo, muchos tenemos problemas para ver a Dios. Es decir, no siempre reconocemos su presencia, pero ¿cómo aprendemos a ver a Dios? ¿Cómo podemos reconocer su presencia? Yo creo, quizás lo primero, tenemos que hacer lo que hizo Eliseo. Tenemos que orar y decirle, Señor, abre mis ojos, abre mi corazón. Cuando nosotros adoramos juntos a Dios, cuando buscamos al Señor de corazón, estaremos conscientes de la presencia de Dios. La Biblia dice, hermano, que la mejor forma de notar la presencia de Dios es a través de Jesucristo. Dice Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la lente a través del cual vemos a Dios. Cuando estudiamos la vida de Cristo, pues nos vamos a ver maravillados, nos vamos a sentir en la misma presencia de Dios. Y entonces, al estudiar la vida de Jesús, comenzaremos a ver a Dios mucho más claramente. A menudo sabemos que Dios está allí, pero a veces está borroso y fuera de foco, oscurecido por nuestro entorno y nuestras circunstancias. Pero cuando enfocamos la lente de la fe a través de la oración y de la búsqueda de la presencia de Jesús, entonces vamos a comenzar a ver a Dios más claramente. Entonces la primera cosa invisible que debemos buscar es la presencia de Dios. Pero además de esto hay otras cosas. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos que buscar la protección de Dios. Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso fue justo lo que vio el siervo de Eliseo cuando miró por la ventana. Dios levantó el velo entre el reino terrenal y el reino espiritual, y él permitió ver el ejército de ángeles que lo rodeaban, y los carros de fuego que los protegían. Mis queridos hermanos, Jesús también mencionó este enorme ejército de ángeles. Ustedes recuerdan la escena cuando Pedro sacó su espada y quiso defender a Jesús y le quiso cortar la oreja, o mejor dicho, le cortó la oreja a aquel soldado que se llamaba Malco. Jesús lo reprendió y le dijo, ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre y pedirle 12 legiones de ángeles para que me protejan? Saben, esos ángeles son muchos. 12 legiones de ángeles, una legión son como 6.000, son casi 72.000 ángeles. Sin embargo, sabemos que Jesús no necesitaba esa protección porque sabía que era la voluntad de Dios que Él fuera a la cruz para nuestra salvación. Pero muy a menudo nosotros necesitamos la protección divina, especialmente en tiempos peligrosos como este. Necesitamos ver los ángeles de Dios, necesitamos ver cómo nos rodean, cómo nos protegen y nos cuidan, y recordando que Dios es mucho más poderoso que cualquier enemigo que podamos enfrentar. Pero el problema es que nosotros muchas veces no vemos la protección de Dios. Como seres humanos, nosotros queremos ver que la protección de Dios sea mística, queremos ver los ángeles que se manifiestan, queremos ver cómo de manera sobrenatural se presentan los ángeles en persona y nos protegen. Pero debemos recordar que vivimos en un mundo caído. Debemos recordar que vivimos en un mundo donde hay libre albedrío. Cada quien toma una libre decisión. Y muchas veces, muchas personas toman la decisión de hacer maldad. Y muchas veces, hermanos, Dios obra de manera que no comprendemos. Y algunas veces la protección de Dios viene en forma de paz y fortaleza en medio de la desesperación. Otras veces la protección de Dios es un final, porque ve algo mucho más claro en el horizonte que tú no te imaginas para tu vida. A menudo también en el Antiguo Testamento se presenta a Dios como una torre fuerte o como una fortaleza poderosa. Cuando los israelitas estaban en batalla y ellos se refugiaron en la fortaleza de Salomón, entonces no debemos pensar de que ellos ya habían decidido fueron a meterse ahí para esconderse o que ya habían terminado la batalla.
No, mi querido hermano. Ellos estaban allí porque desde la fortaleza ellos tenían una posición estratégica para seguir la batalla. Por supuesto, ellos estaban en ventaja. Ellos podían subir a la torre y tener una perspectiva más clara de la batalla. Sabían dónde atacar, sabían cómo defenderse. Los muros los protegían. Y de la misma forma, Dios hace contigo y Dios lo hace conmigo. Cuando recurrimos a Dios en tiempos de problemas, nuestros problemas no solo desaparecen. El buscar a Dios no quiere decir que porque tú vas a buscar a Dios ya los problemas se van a desaparecer. No, mi querido hermano. Pero nosotros podemos enfrentar esos problemas desde una posición de fortaleza. Y podemos verlos desde la perspectiva de Dios. Como hijo de Dios, tú puedes descansar sabiendo que no importa las circunstancias que enfrentes, el Señor siempre va a ser nuestro refugio. Finalmente, mis hermanos, además de la presencia y la protección de Dios, también debemos buscar la providencia de Dios. La providencia de Dios significa los planes que el Señor tiene para ti y para mí. La providencia de Dios nos indica que a medida que se desarrolla la vida en este mundo, Dios está al control. Muchas veces, hermanos, hay circunstancias que no podemos manejar. Muchas veces nosotros hacemos planes y pensamos que ya nuestra vida ya la tenemos cuadrada, que ya tenemos todo planificado. Pero suceden circunstancias y eventos que están fuera de nuestro control, que no podemos descifrar. Y entonces Dios interviene. Porque tal vez, mi querido amigo, los planes que tú tenías no eran los planes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muy posiblemente, y es lo más seguro, Dios tenía muchos mejores planes para ti. Planes gloriosos, maravillosos, que van a convertirse en gran bendición para tu vida. Mi querido hermano, a medida que pasa el tiempo, a veces cuando no vemos la providencia de Dios, es porque tú quieres hacer otros planes y no permites que Dios actúe. Y cuando no dejamos a Dios actuar en nuestra vida, entonces siempre vienen problemas. Querido hermano, los planes que nosotros hacemos pueden parecer buenos, pero cuando nuestra vida se basa en nuestros propios planes, a veces nos concentramos tantos en ellos que nos olvidamos de los planes de Dios. Con demasiada frecuencia nuestras vidas están dedicadas a servir solamente en nuestros planes y nuestras propias agendas. ¿Recuerdan aquel texto de Proverbios que dice: puedes hacer muchos planes, pero el propósito del Señor prevalecerá? Lo mejor que podemos hacer cuando miramos hacia el futuro o cuando la vida no va según el plan es dejar que Dios sea Dios. Entonces es mejor que nosotros alineemos nuestra vida con los planes de Dios. En lugar de tratar de encajar a Dios en nuestros planes, en tratar de acomodar a Dios según lo que nosotros pensamos que es lo mejor, entonces pidámosle a Dios que nos ayude para poder encajar nuestras vidas en los planes de Dios. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que en estos momentos, cuando a veces no entendemos la providencia divina, cuando parece que el mundo se ha vuelto loco, quiero decirles que esta pandemia también forma parte del plan de Dios. Y es posible que no entendamos cómo encaja. Pero la verdad, mi querido hermano, mi querido amigo, es que Dios está al control. Y sus planes nunca, pero nunca se van a ver frustrados. Entonces puede ser difícil de ver, pero busquemos la providencia de Dios en medio de esta pandemia. Como el siervo de Eliseo, así como cuando él miró en la ventana y no pudo ver la presencia o la protección o la providencia de Dios, él solo pudo ver milagros y problemas. No permita que los problemas, que las circunstancias, que esta pandemia te oscurezca la vista para poder ver la presencia de Dios en tu vida. Mi querido hermano, Dios quiere que te alejes del miedo y la desesperación. Él quiere, al igual que Eliseo, Él quiere orar por ti y decirle: abre mis ojos. Dios quiere abrir tus ojos, hermano, para que puedas ver las grandes bendiciones que Dios está para darte. En medio de esta circunstancia difícil, tú no estás solo. Dios está al control. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que veas el gran amor que Él tiene por ti. Así que confía y ten plena seguridad de que todas las cosas que están pasando están en el control de Dios. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos, que nos ayude a ver su gran amor, que nos ayude a ver su gloria en medio de toda esta dificultad, que nos ayude a ver
su gran amor en medio de toda esta pandemia, de tal manera que con confianza nosotros le podamos mostrar el amor de Dios a otros. Oremos, hermanos, para que Dios le pueda abrir los ojos a nuestros vecinos, para que Dios le pueda abrir los ojos a las autoridades, de tal manera que puedan ver el gran amor de Dios reflejado. Y tú, con esa confianza, puedas testificar y reconocer que hasta ahora el Señor nos ha cuidado. Que el Señor te bendiga y que esta noche puedas descansar confiado de que Dios está al control. Feliz noche.